Okay, Hola, recording. Sí. hoy día Hola. con Eduardo Smithson Rowe en Valdivia, Chile. Eduardo es un amigo cuando vivimos en Santiago, Chile. Eduardo, ¿cómo Bahá'í y por qué Bahá'í? Hola amigos, mi nombre es Eduardo Guillermo Rowe Smithson. Smithson is my mother. Soy Eduardo Smithson. Eh, Rowe es mi apellido, Smithson es mi segundo apellido. Como en Chile tenemos dos nombres y dos apellidos usualmente. Primer apellido de papá, segundo apellido de la mamá. Bien, acá estoy, en este minuto estoy en Valdivia. Yo vivo en San Fernando con mi señora y Cristina y dos de mis tres hijas. Referente a la pregunta de Jerry, eh, yo nací en una familia Bahá'í. Mis padres se casaron por la fe en el año 1961. Eh, Fue Bueno, uno matrimonio de mi papá con mi mamá, fueron uno de los primeros matrimonios bajáes en Chile. Ya se habían casado dos, tres parejas en Chile por la fe, y mi papá y mi mamá fue un tercero, cuarto o quinto matrimonio bajá'í en Chile. Eh, mi mamá, mi mamá es segunda generación bajá'í, es decir, yo sería tercera generación. Mi abuelita, por parte de mi mamá, conoció la fe bahá'í en Punta Arenas en el año 50, más o menos, 48, 50, no, antes, en el año 42, cuando mi mamá tenía 3 años. Mi wow, abuelita conoció la fe bahá'í cuando mi mamá tenía 3 años en Punta Arenas. Eso quiere decir que fue en el año 1942 cuando mi abuelita conoció la fe Bahá'í, qué bueno. a través de Martha Stewart, creo, que una pionera norteamericana que estuvo visitando Punta Arenas en esos años, Martha Stewart o en Martha un viaje. Root? Martha Stewart, O Martha Root. no, Martha, no, no, Martha Stewart, no, Martha Ruth, no fue Martha Ruth, fue Martha, no, Stewart, apellido Stewart. Ah, ok. Ah, no me acuerdo en este minuto desde entonces que fue los años después, mi abuelita se ingresó a la fe, fue miembro de la primera Asamblea Nacional, la primera Asamblea local de Punta Arenas, que en ese tiempo eran una de las tres asambleas locales que habían en Chile: Punta Arenas, Valparaíso y Santiago. Después, con el tiempo, mi mamá pasó a ser parte de los jóvenes de la comunidad Bahá'í de Chile. Después mi papá también, y con el tiempo ellos se casaron. Eh, yo soy somos mi hermano mayor, mi hermana pequeña, yo soy del medio. Eh, yo siempre, en mi transcurso de mi vida, siempre he participado desde niño hasta la fecha de hoy. Siempre he estado involucrado prácticamente al 100% en todas las cosas de la fe, todas las actividades de la fe. Ujú. De cierta manera, ayudando en todo lo posible, participando en actividades de comité, reuniones, cuánta cosa, Escuela toda verano. mi vida con verano, actividades con escuelas de verano, escuelas de invierno, conferencias de jóvenes, etcétera, etcétera. Siempre he estado involucrado en todas las actividades de la fe. De hecho, en el año 1900, 1990, en el año 1990, ¿tu cartera? Está En bien. el año 19, mi- en el año 1990
se me dio la oportunidad de irme de pionero a Checoslovaquia a través de un contacto que hice en Haifa. En Haifa conocí a un canadiense que quería irse a Estonia y me dio la oportunidad de viajar con él a Estonia para abrir un negocio de Pizza Huts. Oh, yeah. Y ahí nació mi interés por irme de pionero a los países del este. Pero finalmente esa situación no resultó y volví a Londres. De Londres, a los meses después, me fui de pionero a la Checoslovaquia. Estuve un poco, casi 5 años en Checoslovaquia, en la ciudad de Brno, como pionero, apoyando todas las actividades de la fe, enseñando y bueno, y tratando de sobrellevar todo el trabajo de enseñanza, pionerismo y introducir la fe Bahá'í en Checoslovaquia. No, bueno. Y después regresé al año fines del 94, regresé a Chile y de entonces que he estado viviendo en Chile. Eh, sobre la fe Bahá'í, sí. Bueno, yo nací en una cuna Bahá'í, siempre fui educado, siempre se me dio la oportunidad de estudiar otras escrituras sagradas, de conocer otros movimientos religiosos. Siempre tuve la oportunidad, por mis amistades, mis conocidos, de conocer algo más, algo distinto a lo que era para mí la fe Bahá'í, pero siempre al final la fe Bahá'í fue lo que me llevó a ser mi vida, o sea, mi vida en la fe Bahá'í. Es lo que siempre he hecho y siempre haré hasta el fin de los tiempos. Y bueno, es una cosa muy linda el hecho de compartir la fe y las enseñanzas de Baha'u'lláh. Muy lindo el querer eh, hablar de una comunidad, de principios de amor, amistad, el mismo desarrollo, la parte espiritual de la fe, las mismas oraciones, los escritos sagrados de Baha'u'lláh, del Bab, que han sido para mí como muy un alimento para el espíritu. Entonces, a mí en ese sentido la fe me complementa y me llena, o sea, me fulfill, a mí realmente me satisface lo que yo necesito para mi desarrollo espiritual. Así que en ese Sí, entiendo. sentido he conocido personas de otros movimientos religiosos que realmente me han dejado muy poco que desear. Eh, ¿alguna pregunta más específica que quieras saber, Jerry? No, eso es bueno. No conozco toda su historia. Me gusta mucho y muchas gracias para compartir con nosotros y, y saludos a su familia. Sí, sí, no sé si quieres saber algo más, porque si quieres te puedo compartir alguna cosa, alguna anécdota, alguna cosa especial. Sí, no sé si para mí sería interesante que un poco eh, el sentimiento desde el punto de vista de la fe, lo que es el pionerismo o la enseñanza, el trabajo que ustedes hicieron en Chile, que fue algo súper importante y súper lindo en su minuto. Yo creo que eso también los ayudó a ustedes y como a otros a un poco entender la importancia de servir a la fe. Eh, y el sacrificio, todo todas esas dificultades que ustedes pasaron cuando estaban viviendo en Chile y toda esa Sí, vida difícil muy interesante. Pero eso es sobre usted. Usted conocer claro, la fe y su familia.
¿Y Sí, por cuántos ejemplo, años Bahá'í entonces? 58. 50. Y Oh, yo a los 15, cuando yo cumplí 15 años, ingresé, y yo, obviamente, claro, yo cuando el pequeño iba a clase de niños, después asistía a las clases prejóvenes. En mi tiempo, los niños no había muchos niños, eran muy pocos. Eh, los prejóvenes también habían muy pocos prejóvenes, jóvenes, y había un poco más, pero claro, yo a los 15 años ingresé formalmente a la fe, fue cuando me dieron un librito de Gloria Tracy, la fe Bahá'í, y firmado por todos los miembros de la comunidad. Y fue un momento muy especial, el que yo siempre esperaba. Y después con el tiempo, apoyando las actividades, y claro, uno, de cierta manera, siempre uno, distintamente que uno haya nacido no dentro de la fe, uno obviamente pasa pruebas, dificultades y se prueba a las personas si realmente son sinceras en su fe, sinceras en su amor a la fe, en su amor a Bajaola. Entonces, y yo obviamente viví muchas pruebas, situaciones muy, muy difíciles, eh, unas situaciones de mucho desafío, conflicto, eh, dentro de la comunidad, especialmente con otros bajáis, pero también viví situaciones de mucho, ¿cómo se llama? Confirmaciones bien. de que realmente estaba en el camino correcto, Ah, que estaba efectivamente en el lugar correcto. Por ejemplo, una de las cosas que siempre recuerdo en mi on the way to pioneering, to Checoslovaquia, en mi camino hacia pionerismo en Checoslovaquia, sí que siempre me recuerdo que cuando llegué a Austria, para avisar a los bajáis de Austria de que yo estaba, que yo tenía la intención de ir a Checoslovaquia como pionero. eh, la Secretaría de la Asamblea Nacional de Austria no me cerró las puertas, o sea, no me quiso apoyar, eh, no sabía de qué se trataba, de mm, que no era la persona correcta y que no. Entonces fue una actitud muy, muy negativa y yo lo entendí como que es un proceso, que mala onda, como si es un chileno. Y en realidad estuve prácticamente como 3 semanas, 3 o 4 semanas, casi, yo diría casi un mes. Estuve viajando, a- andambulando, viajando por Europa, esperando a que el gobierno de Checoslovaquia me diera el permiso para entrar a Checoslovaquia, la oh, visa. Estuve como casi un mes y estuve una semana en Viena, porque pasa que cuando fui a pedir mi visa para entrar a Checoslovaquia, el único país donde podía hacer ese trámite era en Viena, Austria. Y tuve que quedarme una semana esperando hacer los papeles y esperando que me dieran la visa, porque como yo soy chileno, necesitaba una tramitación con la embajada y después que me confirmaran y estuve esa semana, estuve viviendo en la calle. difícil, Estuve una muy difícil. semana viviendo en la calle, durmiendo en la estación de trenes, en la estación de buses, en la plaza. Y me acuerdo que no estaba yo solo porque habían varias personas más, mexicanos, latinos, que, que ellos estaban viajando por Europa, recorriendo. Y como era muy caro arrendar, dormían en la calle, Uh, al igual que yo. Entonces wow. dormíamos en la calle y en las mañanas, a veces, en las mañanas íbamos a tomar desayuno a la iglesia. Me acuerdo que yo obviamente todo ese tiempo yo me mantuve siempre en silencio, no quería decirle a estas personas que yo conocía en la calle, básicamente latinos, de que yo estaba esperando una visa para Checoslovaquia, para entrar a Checoslovaquia, porque me estaba yendo de pionero a Checoslovaquia y menos decir que era Bahá'í, que quería un Bahá'í, que quería ir a Checoslovaquia de pionero y durmiendo en la calle.
Mm. no quería porque me daba vergüenza decir eso, porque sabiendo de que había una comunidad de bahá'ís en Austria, especialmente en Viena, muy grande, y que tenía vergüenza que me preguntaran que por qué si yo iba de pionero a enseñar mi fe, no había pedido apoyo a los bajáis de Viena. No, Entonces, para mí eso fue una entiendo. situación media. Pero bueno, finalmente Difícil. Mm. no, nada me pasó. Tuve días muy eh, tranquilidad plena, todo bien, no pasé hambre, comíamos bien, comíamos en la iglesia que nos daba de comer. Así que fue muy. Después cuando entré a Checoslovaquia con la visa, al tiempo después conocí a un matrimonio, eh, Jerry Boisclair y Patricia Boisclair, unos americanos de New York, que ellos habían sido pioneros en Chile y ellos estaban de pioneros en Cochise. Oh, qué Entonces, bueno. cuando yo supe de ellos, fui a verlos, porque ellos habían sido pioneros en Chile. Y yo no había conocido en Chile en mi casa, habían estado en mi casa durmiendo un tiempo Oh, en Santiago. Entonces yo los fui a ver a donde ellos estaban, que era Košice, que era al, al final de Eslovaquia, al otro lado de Europa, básicamente, casi al llegar a Ucrania, o sea, el borde con Ucrania. ok. Los fui a ver y yo estuve con ellos disfrutando realmente un matrimonio muy especial. Ellos fueron realmente para mí mis padres en Checoslovaquia. Eh, Así que, bueno, ellos fueron un gran apoyo en mis primeros años de haber llegado a Checoslovaquia, porque en realidad yo lo sufrí mucho. Uno por el idioma y otro por la cosa cultural, que el choque cultural fue tremendo, un idioma que yo no hablaba nada y no encontraba Entiendo. gente que hablara español y tampoco gente que hablara inglés. O sea, había más Ah, gente que hablaba inglés, pero mi inglés en aquel entonces no era muy bueno. Eh, entiendo. pero fue un periodo de fortaleza espiritual, fue un periodo de muchas pruebas, dificultades, muchas dificultades, momentos muy tristes, pasé muchos días, pasadas semanas muchas veces sin comer, porque no tenía cómo comer, pero siempre están las bendiciones, siempre están las confirmaciones, finalmente siempre había algo, o sea, siempre estaba el apoyo de algún amigo, siempre estaba el apoyo de la gracia de Bajaola, siempre estaba en la mano de Bajaola, detrás de todo eso siempre estaba ahí, Ah, o sea, perfecto. nunca estuve solo, Bajaola siempre, el BAP, yo creo que el BAP estuvo más que Bajaola conmigo, siempre estuvo ahí conmigo en mis momentos de sufrimiento, en mis momentos de soledad, dificultades, eh, Entiendo. fue un periodo muy, muy conflictivo. Yo creo que esos años, 4 años, casi 5 años, en Checoslovaquia fueron años de confirmación en mi fe, en mi camino hacia servir a Bajaola. Y eso no se olvida y eso queda de por vida y es para siempre, para toda la eternidad. Eh, Perfecto. Y Cosas muy lindas, en ese tiempo, anécdotas, tengo ¿cuántos años millones que tiene? contar. ¿Cuántos años tenía en esa edad? 20, en abril yo llegué a Checoslovaquia en abril del 90, abril del 90, 1990 tenía 24, 24 años. 20, Bien. 24, 24, 24 años y, y me regresé a Chile en septiembre del 94. Oh, un Cuatro tiempo años de... y 6 meses, no sé. Ujú. 4 años, más o menos. En septiembre del 94 regresé a Chile. Eh, Básicamente porque yo había tenido una encounter, una situación muy peligrosa
Así que yo fui asaltado por los neonazis en el 93. En 93, 92, en 92 fui atacado por los neonazis. Me, Casi me mataron, si no es Uh, porque, no sé, Dios es grande o no sé quién puede ser grande. Estoy vivo, me destruyeron mi mandíbula. Entonces yo tuve una situación conflictiva conmigo mismo, eh, por el tema de que si tenía que seguir en Checoslovaquia, y finalmente, bueno, seguí manteniéndome en Checoslovaquia hasta fines del 94, cuando mi mamá y mi papá fueron a Checoslovaquia a buscarme. En aquel entonces se llamaba República Checa. República Checa. Mi mamá y mi papá viajaron a la República Checa mm, a, a buscarme y traerme a Chile, porque según ellos y según lo que mucha gente decía, que yo estaba sufriendo mucho y que tenía que volver. Y yo finalmente, en realidad, decidí volver por un tema de la familia, un tema de que si, seguir viviendo ahí, y también que iba, bueno, que iba a hacer con mi vida. Ya tenía 20, 27, 28, 29, 28, 28, 28, 29 años, ujú. y que iba a seguir viviendo ahí. O sea, que iba para siempre o volvía a Chile. En Chile, que finalmente opté por volver a Chile. Eh, una decisión que no puedo no puedo decir que si fue buena decisión o mala decisión. Only God knows, solamente Dios sabe. Sí, Eso, eso, pero finalmente regresé. Eh, Dejé un mundo, una vida que había formado en la ciudad de Brno, que es la segunda ciudad más importante en Checoslovaquia. ¡Ah! ¡Lin! Bueno, y finalmente mi decisión fue, bueno, volver a Chile, y obviamente desde entonces, como siempre, he estado haciendo todo lo mejor posible, la actividad de la fe, enseñando y apoyando a mi comunidad, apoyando a la comunidad en sí, y siempre manteniendo contacto con los bajáes, tanto de Checoslovaquia como de otros países, a quienes conocí. Y bueno, yo creo que estamos hasta aquí, es suficiente con Inafto para, para esta pequeña entrevista, y espero que sea muy productiva y muy provechosa, mi experiencia. eh, Eso. muchísimas gracias. Gracias, gracias. Me gusta hablar con usted sobre su historia de su vida Bahá'í. Gracias, Eduardo. Saludos a su familia.